Bueno, buenas tardes. El Juzgado 22 Civil Municipal de Bogotá se declara en audiencia pública dentro del proceso ejecutivo iniciado por el conjunto. Se trata de un proceso ejecutivo por cuotas de administración de mínima cuantía, en el cual la parte demandada propuso excepciones o medios de defensa. Entonces, conforme al artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que nos remite al artículo 432, entonces se debe surtir la diligencia prevista en el Código de Procedimiento Civil. Pero teniendo en cuenta que se trata de un proceso de única instancia, de mínima cuantía, pues la audiencia señalada es la correspondiente al artículo 439. Entonces, la audiencia contemplada o prevista en la norma procesal establece como grandes etapas, digamos que dentro de esta diligencia, las etapas de saneamiento, la de conciliación, perdón, inicialmente, la de conciliación, saneamiento, la de fijación de litigio, decreto, práctica de pruebas. Posteriormente oiremos entonces a los alegatos de la parte o de las partes para proferir la correspondiente sentencia dentro de este proceso. Entonces, en primera instancia, se va a dejar la constancia de que la parte demandada no se hizo presente a esta diligencia, con lo cual, conforme al artículo 432, numerales 4 y 6, la audiencia pues puede proseguirse y opera en contra de la demandada por su inasistencia una presunción en la cual se tienen como ciertos los hechos objeto de la demanda que son susceptibles de confesión. Esa es la sanción procesal prevista por la inasistencia de la parte demandada dentro de esta diligencia. Entonces vamos a proceder a dar inicio a la diligencia. Como primera medida vamos a hacer la presentación de las partes o de la parte que acudió, es decir, la parte actora. Le voy a conceder el uso de la palabra tanto al representante legal de la copropiedad ahorita como al apoderado para que por favor me manifiesten sus generales de ley y el doctor también su identificación profesional y dónde recibe notificaciones. Actúo en representación de conjunto. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes a todos los presentes. Les habla Cristian Andrés Rojas Rangel. Y en este momento actúo como representante judicial de la parte demandante. Bueno, entonces, sí, más bien como alejarnos un poquito. Bueno, ya hicimos la presentación correspondiente, ya se hizo la salvedad, se deja la constancia de la inasistencia de la parte demandada. La parte inicial de esta audiencia corresponde a la etapa de conciliación. Por obvias razones, y teniendo en cuenta que la parte demandada pues no se hizo presente, te deja también la constancia respectiva de que no se puede surtir esta etapa correspondiente. Sin embargo, me decía el apoderado de la parte actora, pues que tenía interés en conciliar, pues lamentablemente no se puede llevar a cabo esa etapa por la inasistencia de la parte demandada, como ya se manifestó. Entonces, concluida la etapa de conciliación, es procedente la etapa de saneamiento del proceso. Le voy a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que me manifieste si él encuentra que son necesarias o procedentes alguna medida de saneamiento que deba adoptarse a estas instancias para evitar futuras nulidades. Bueno, su señoría, una vez analizado el plenario en detalle, no encuentro ningún tipo de causal que invalide lo hasta ahora actuado, así que no podemos continuar. Bueno, por parte del despacho tampoco se encuentran medidas de saneamiento que deban ser adoptadas. La demandada fue notificada en debida forma.
y el procedimiento pues se ha sujetado a lo establecido por la norma procesal. Ya habiendo agotado estas dos etapas preliminares, entonces corresponde ya en firme la fijación del litigio. Le voy a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que de manera muy sucinta me refiera cuáles son los hechos y las pretensiones, pues teniendo en cuenta obviamente que se trata de un proceso ejecutivo. Bueno, muchas gracias. Para efectos de hacer la fijación del litigio, por mi parte, me ratifico en todos y cada uno de los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, habida cuenta que se ejecuta a la señora por una deuda que presenta por expensas de administración. Dicha deuda inicia desde el mes de marzo del año 2012, de la cual no se ha cancelado ni el capital ni sus respectivos intereses, ¿sí? Obrando como prueba dentro del proceso el correspondiente título ejecutivo base de la acción que presta pleno mérito ejecutivo en contra de ella. De la misma manera, pues toda la ratificación, todas las pretensiones plasmadas en la demanda son las que hoy en día debemos continuar, pues nos ratificamos en ella, ya que no se ha cancelado absolutamente ninguna. Doctor, pero para efectos de claridad, ¿sí? Las expresiones de me ratifico en la de la demanda, no, por eso le señalé. Tiene que señalármelas sucintamente en qué se fundamenta. Sí, que para la fecha en que presentó la demanda, en cuánto ascendía la deuda y posteriormente. O sea, muy sucintamente, pero concreto, no haciendo alusión a la demanda en que se ratifica, sino a qué es lo que está solicitando para que quede claro cuál es el litigio que se está trabando, ¿de acuerdo? Bueno, pues efectuada esa claridad, entonces con base en el título ejecutivo que se presentó para el recaudo, eh, deseábamos continuar adelante por el cobro que corresponde a 2.335.470 pesos por expensas comunes o cuotas de administración comprendidas con un saldo desde marzo del 2012 hasta el mes de septiembre del 2014. Por concepto de cuota de parqueaderos, la suma de 150.000 pesos. Por concepto de cuota extraordinaria abril 2014, 158.000 pesos. Por concepto de inasistencia a asamblea enero del 2013, 75.600 pesos. Para arrojar un total de 2.719.070 pesos. Perdón. Ok. Para continuar la actuación en contra de la señora, quien es la propietaria del inmueble número quien fue como propietaria, habida cuenta lo que se certifica en el folio matrícula inmobiliaria número 50N. Listo. Entonces tenemos claro ya el valor de la obligación. Obviamente se trata de una obligación de trato sucesivo, entonces el demandamiento de pago también se libró por las cuotas que se siguieran causando desde que se profirió el correspondiente mandamiento, siempre y cuando se encontraran certificadas dentro del proceso. Por su parte, debe decirse que la parte demandada se notificó conforme a lo previsto en los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil y dentro de la oportunidad presentó un documento que en el cual si bien nos señaló concretamente cuál es el nombre de su excepción, se deriva de lo propuesto que argumentó que existía un cobro no debido, por cuanto argumenta que efectuó dos abonos que no se le tuvieron o no se le imputaron o no se le tuvieron en cuenta al momento de generarse esta obligación. De estas excepciones o este medio de defensa se corrió traslado a la parte actora, pues que no propuso, no decorrió dentro del término de ley, no se pronunció frente a este medio de defensa. Entonces, ya habiendo señalado cuál es el título ejecutivo y a su vez habiendo establecido que la demanda en su oportunidad presentó u objetó el mandamiento de pago, es procedente entonces, o ya se encuentra fijado el litigio como tal, y es procedente que demos inicio al decreto y la práctica de pruebas. Como pruebas se tiene que la parte actora pues aportó las documentales, que es básicamente el certificado de la deuda expedido por el administrador de la copropiedad, el certificado que acredita la representación legal en cabeza del señor
y por su lado la parte actora, perdón, la parte demandada no aporta pruebas documentales dentro del expediente. Y si bien refiere unos abonos, dicho sea de paso también que no los aportó en su oportunidad legal. Le doy el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que me señale o me indique si tiene algunas documentales que quiera aportar al proceso, que esta es la oportunidad para que sean incorporados. Bueno, gracias, su señoría. Respecto a lo que la demandada manifestó en su derecho de petición, ella aduce haber efectuado unos abonos y desconoce también que esos abonos los efectuó fue a favor de otro proceso. La señora es propietaria de 2 inmuebles dentro de la unidad residencial y el otro inmueble también se encuentra demandado, para la cual pues tengo copia del expediente, si usted desea se puede aportar como prueba. Asimismo, ella manifiesta que nunca fue notificada de la deuda, de la obligación, para lo cual pues no le asiste la razón, como quiera que contamos con correos electrónicos en los cuales la señora Consuelo tiene una comunicación directa con Sociedad Administradora de Cartera, que es la entidad encargada del cobro prejurídico, para buscar la opción al pago de esta deuda. ¿Sí? Entonces, para el efecto voy a aportar al expediente 23 folios en donde se evidencian los correos enviados, pues lo que les estoy manifestando. Entonces se incorporan los 23 folios correspondientes a los correos electrónicos que son aportados por el apoderado de la parte actora. Entonces, en este estado de la diligencia, pues si bien no lo solicitó la parte demandada, voy a hacer uso oficiosamente del interrogatorio de parte al representante de la copropiedad. Le voy a pedir el favor al señor Walter que se me haga, por favor, en el lugar destinado para testigos. Antes de sentarse, le va a tomar juramento. Ahorita, cuando me voy a contestar la pregunta, prende el micrófono para que quede grabado, ¿de acuerdo? Entonces, no se va a sentar. ¿Usted jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad con relación a los hechos o materia de este interrogatorio? Sí, juro. Bueno, usted debe saber que hay implicaciones de tipo penal, que rendir falso testimonio es un delito. En caso de que se le compruebe falsedad, se deben compulsar copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue la presunta comisión de ese delito. ¿Usted es consciente de eso? Sí, señora juez. Bueno, la primera pregunta que le debo hacer, señor Walter, es si usted tiene claro qué fue lo que contestó o lo que alegó la señora frente a la obligación que están ustedes ejecutando a través de este proceso judicial. Sí, señora juez. ¿Usted qué puede decir con relación a las afirmaciones que ella está haciendo de que se hicieron unas consignaciones y no fueron tenidas en cuenta por parte suya, que es el representante legal de esa copropiedad? Como lo manifestó el abogado, las consignaciones sí fueron consideradas y aplicadas a uno de los inmuebles que se encuentran en mora. Entonces, no ha lugar. Nosotros ya revisamos en el sistema y sí fueron reconocidas. Obviamente esas consignaciones fueron posteriores al inicio de este proceso. Explíqueme un poquito, ¿fueron reconocidas en qué proceso y con relación a qué otro inmueble? Tenemos reconocimiento en el 2602 del valor de las consignaciones. En el apartamento 2602, que es propiedad también de la señora. En ese apartamento, por ese apartamento o por la deuda de ese apartamento también empezaron otro proceso judicial, y en qué juzgado, si usted sabe qué juzgado está conociendo esa demanda. Efectivamente se le dio poder a la Sociedad Administradora de Cartera para que iniciara este cobro ejecutivo, pero no sé en qué juzgado se encuentra ni en qué etapa procesal está. O sea, que usted está totalmente seguro que con relación a la obligación que aquí se está ejecutando no se han hecho abonos por parte de la señora. Completamente seguro, señora juez. Entonces, habiendo practicado todas las
pruebas dentro del proceso, pues corresponde a la parte actora. Al doctor que por favor presente sus alegatos de conclusión. Ya sabe que cuenta con un término máximo de 20 minutos. Por favor. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra. A efecto de presentar alegatos, me permito solicitar a su señoría, es decir, para proferir sentencia favorable a mi representado, como quiera que, en primer lugar, la demandada no formuló excepción como tal, sin embargo, se puede extraer del escrito que ella presentó un posible pago parcial, pago que ella se limitó simplemente a anunciar, más no a aprobar, como quiera que en el expediente no obra prueba alguna de esas consignaciones. Una vez pues absuelto el interrogatorio de mi representado, queda claro también que los abonos que la demanda manifiesta corresponden a abonos de otro proceso que se está adelantando en contra de la demandada por otro inmueble que es total del minte diferente al que se encuentra aquí ejecutando. Adicional, pues me permito solicitar a su señoría se sirva también tener en cuenta respecto a la inasistencia de la parte demandada, como quiera pues que existía el ánimo conciliatorio y no se pudo buscar una solución alterna al conflicto por la inasistencia de ella. Entonces pues no habiendo mucho que decir, como quiera pues que la audiencia fue de una manera muy fugaz por la inasistencia, reitero, me permito solicitar a usted sirva proferir una sentencia favorable a la copropiedad que yo represento. Bueno, entonces, habiendo escuchado los alegatos de la parte actora, procede el despacho a proferir sentencia dentro de este proceso. Entonces, lo primero señalar que se trata de un proceso ejecutivo en el cual se arrimó un certificado de deuda. Este título ejecutivo cumple con los presupuestos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, a su vez también los contemplados en el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, pues contiene una obligación clara, expresa y exigible en contra de, a favor en este caso de la copropiedad demandante. Debe decirse también que efectivamente, como se señaló al inicio de la audiencia, la parte demandada no asistió a esta diligencia, con lo cual, conforme al numeral sexto del artículo 432, su inasistencia hará presumir de cierto los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones, pues en este caso dado que ella ostenta la calidad de demandada. Entonces, el problema jurídico a plantear es pues relativamente sencillo y corresponde en establecer si la excepción propuesta por la demandada, quien aduce que efectuó unos abonos que no fueron tenidos, que no han sido tenidos en cuenta o que no fueron tenidos en cuenta por la copropiedad cuando presentó la certificación de deuda, es o no procedente que se acoja en este caso. Entonces, inicialmente y brevemente debe decirse que con relación a los medios de prueba, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece la carga de la prueba a favor de la parte que está solicitando, pues, o que se aduzca a favor un beneficio suyo. En este caso, digamos que la carga de la prueba correspondía a la parte demandada de acreditar lo que ella estaba afirmando y era con relación a los abonos que había efectuado con cargo a la obligación que aquí se ejecuta. Entonces, de entrada debe decirse también que la excepción que ella está proponiendo, que aunque no la nominó, sí se encuadra dentro de la que establece el artículo 1625 del Código Civil, que establece como una de las formas de extinguir las obligaciones la solución o pago. Entonces, para probar esa solución o pago como una manera de extinguir las obligaciones, así sea parcial, que fue el medio de defensa propuesto por la parte demandada, se reitera, era menester que ella acreditara y probara dentro de este proceso que efectivamente había realizado los abonos, lo cual carece de fundamento probatorio, por cuanto solamente se quedó con lo señalado, con lo dicho en su oportunidad cuando fue notificada el mandamiento de pago, por cuanto en el proceso no hay evidencia, no hay prueba de que acredite que tales abonos fueron efectuados y el interrogatorio de parte efectuado al representante legal, que fue realizado bajo el agrado juramento, pues
no permite tampoco inferir o señalar como confeso que exista un pago que no haya sido imputado. Es decir, que el medio de defensa propuesto por la señora carece totalmente de fundamento probatorio, con lo cual no sean los presupuestos para que pueda considerarse viable ese medio de defensa propuesto por ella. Entonces, en ese sentido, entonces el fallo o la sentencia ordenará que se siga adelante la ejecución por cuanto se trata de un proceso ejecutivo y en ese sentido entonces se proferirá el correspondiente fallo. Entonces, el Juzgado 22 Civil Municipal de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, profiere la siguiente sentencia. Primero, resuelve declarar no probada la excepción de mérito propuesta por el extremo pasivo por las razones indicadas anteriormente, por cuanto la demandada no probó los fundamentos de su excepción. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se ordena seguir adelante la ejecución en los términos como se ordenó en el mandamiento de pago. Tercero, se decreta el remate de los bienes que se hubieran embargado y que posteriormente se llegaran a embargar previo avalúo. Cuarto, se ordena practicar la liquidación del crédito conforme lo dispone el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. Quinto, condenar en costas a la parte demandada. Por secretaría, elabórese la liquidación incluyendo como agencias en derecho la suma de 100.000 pesos. Entonces, no siendo otro el objeto de la presente, proferida la sentencia, se determina y firma por quienes ellas intervinieron y la notificación de esta diligencia, de esta sentencia, queda efectuada en estrados. Buenas tardes.